Quiero saludarlas y saludarlos, darles la bienvenida a este espacio de la Federación Argentina de la Magistratura, que surgió con el aislamiento social preventivo y obligatorio y que se mantuvo a partir de la revalorización que tuvieron estos encuentros para establecer, con todas las dificultades que en este momento están atravesando a nuestra sociedad y a nuestro espacio de trabajo en particular, una vinculación que nos haga sentirnos con una idea de pertenencia común a un trabajo que en este momento es vital para la sociedad y que evidentemente requiere de un compromiso cotidiano, de un fortalecimiento que no es sencillo de obtener en los colegios y asociaciones a los que pertenecemos. Por eso, estas ideas de reflexionar sobre nuestras propias prácticas y sobre los impactos que íbamos advirtiendo con el inicio del problema de la pandemia a nivel mundial y localizado en nuestro país, se dieron sobre todo con la idea de efectuar intercambios, así se llamaron los ciclos de coloquios, y fuimos descubriendo que con los puntos de vista de todos los participantes nos íbamos enriqueciendo y que se generó la posibilidad de ir explorando la complejidad de la puesta en cuestión de los saberes, de los fueros, de los problemas cotidianos que tenemos en los poderes judiciales de las provincias argentinas. No es casual que en el día de ayer la Federación Argentina de la Magistratura emitió un documento, no cabría llamarlo incluso una declaración, porque realmente tiene esta posición de todos los presidentes y de las presidentas de los colegios y asociaciones de todas las provincias argentinas, un sentido programático frente a esta coyuntura que presenta tanta inestabilidad. Y fue necesario establecer las ideas conforme a las cuales estamos afrontando los desafíos, las exigencias y los requerimientos que nos plantea este momento, porque evidentemente estamos también en los poderes judiciales enfrentando situaciones que podrían conducir a un debilitamiento de la independencia judicial. Y consecuentemente hemos decidido, a partir de la semana pasada, con un proceso de elaboración, compartir con todo el espacio judicial argentino y sobre todo con la sociedad, con las ciudadanas y con los ciudadanos, un conjunto de ideas para revalorizar ese carácter esencial que tiene la función judicial para preservar los derechos y las garantías consagrados por la Constitución Nacional. Vamos a compartir ese documento con ustedes, lo vamos a dejar en el chat para que ustedes lo puedan tener a mano, sin perjuicio que también pueden obviamente consultarlo desde la página de la Federación, pero nos parecía que coincidía esta posición que en el día de ayer adoptó la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, con este coloquio que vamos a desarrollar en el día de hoy, bueno, acompañado y precisamente sostenido con queridas amigas del asociacionismo, como es la doctora Silvana Chapero, que es la expositora del día de hoy, a quien enseguida vamos a dar lugar para su presentación con la doctora Mónica Puga, que es otra querida amiga del Poder Judicial de Córdoba y de la asociación también de la misma provincia. Quiero en especial, como lo hacemos siempre, recordar que esta tarea que hacemos a través del Instituto de Estudios Judiciales de la Federación Argentina de la Magistratura tiene el sello distintivo de quien dirige el instituto, que es la doctora Silvina Furlotti, aquí está presente, que se encarga de que todas las actividades de la Federación tengan este espíritu verdaderamente federal
y quien se encarga también, como bueno, no podía ser menos, que cada uno de los emprendimientos que hacemos en las tareas de formación tengan ese sello de seriedad académica que caracteriza cada una de las actividades que organiza Silvina. Y por supuesto vamos a destacar la permanente tarea de organización en todos estos eventos de la secretaria de la Presidencia, que es la doctora Valeria Baccaro, que también está aquí presente, y de todo el equipo técnico que trabaja para que podamos en este momento estar transmitiendo vía Zoom y también vía YouTube, como es el caso de nuestros colaboradores francos que están permanentemente atendiendo cada detalle. Así que vamos a dar lugar entonces a la presentación de nuestras queridas amigas Mónica y Silvana, que esta tarde vamos a tratar un tema que de distintos modos está presente en toda esta situación de impacto que ha tenido la pandemia y las medidas adoptadas por los distintos estados para tratar de preservar la salud pública, que es cuál es el efecto que se produce en las libertades individuales y más allá también de las libertades individuales, centrar una mirada sobre la vida de los particulares. Es una situación que indudablemente en lo que se refiere a sus consecuencias todavía no la podemos dimensionar. ¿Qué nos está pasando a cada una y a cada uno de nosotros con los cambios tan profundos que está generando esta situación que se vive a nivel mundial? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos, con las generaciones más jóvenes que están atravesando esto, con importantes limitaciones a lo que habitualmente es el desenvolvimiento familiar y el desenvolvimiento personal? Por eso nos ha parecido que desde la Asociación de Córdoba y desde el corazón también de la Universidad Nacional de Córdoba, desde FAM podíamos esta tarde centrar la mirada sobre aquello que no puede ser de ninguna manera relativizado porque constituye un poco el eje axiológico de todo el sistema jurídico, que son las libertades personales y el impacto sobre el sujeto de derecho, sobre la persona, de todo este proceso que parece no adquirir estabilidad, por lo menos todavía de una manera que podamos avisorar el momento en el que se va a terminar. Así que mi agradecimiento especial a Mónica por su permanente colaboración, es una amiga del asociacionismo y también de la vida académica, y a Silvana por haber hecho posible que estemos tratando este tema esta tarde, este tema de tanta significación, y por su compromiso constante con la Federación Argentina de la Magistratura. Quiero destacar que el año pasado estas queridas profesoras, colegas, representantes del asociacionismo, también dieron, por supuesto, su nota de altísima jerarquía intelectual en las jornadas científicas de la magistratura que celebramos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y por supuesto que lo hicieron con el esfuerzo, con la adaptación a contingencias que tuvimos que superar, de dificultades, y bueno, ahora renovamos su compromiso participativo con FAM para todas las colegas y los queridos colegas de todo el país, teniéndolas esta tarde, teniendo el honor de recibirlas. Bienvenida Mónica, bienvenida Silvana, así que Mónica, adelante con el inicio de la actividad. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi agradecimiento en la persona del presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, pero primero también a mi amigo, Ariel. Gracias por darme el gusto de presentar a mi queridísima Silvana Chapero. Gracias Silvina Furlotti por considerarme también en este convite como directora del Instituto de Estudios Judiciales. Y gracias por pertenecer a este espacio de la Federación, de nosotros, los jueces provinciales, estaduales,
que soportamos la mayor cantidad de conflictos que ingresan al sistema judicial en una tarea silenciosa, profunda, muy calibrada, donde tenemos que tener muchísima calidad por la cantidad de conflictos que recibimos. Yo voy a leer los puntos relevantes del currículum, del vasto currículum de la doctora Silvana María Chapero, unos puntos nada más, pero después yo me voy a hacer unos subrayados para que sepan nuestros queridísimos colegas, jueces y funcionarios que nos acompañan, el tipo de persona que es Silvana y lo conocida y querida que es en este ámbito de Córdoba. La profesora doctora Silvana María Chapero es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, título emitido por la Universidad Nacional de Córdoba. Es además profesora titular de la materia Derecho Privado 1 de la misma universidad. Es vicedirectora de la carrera de Sindicatura Concursal de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba y encargada de la materia de Derecho Procesal y Concursal de las carreras de posgrado de la Universidad Siglo XXI y Universidad Nacional de Córdoba. Es además profesora permanente de carreras de posgrado y profesora invitada en maestrías y carreras. Es además miembro del Consejo Directivo del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, del prestigioso Centro Ricardo Núñez. Es vocal de la Cámara Civil y Comercial, con competencia también en sociedades y concursos de la primera circunscripción judicial de Córdoba. Es la vicepresidenta, nuestra vicepresidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios. Es integrante de la Asociación de Mujeres Jueces. Ha sido consejera del Consejo de la Magistratura de la provincia de Córdoba por el estamento Magistrados y Funcionarios, elegida en 2 periodos consecutivos. Es miembro del Instituto de Derecho Civil y Derecho de la Empresa de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, y es por supuesto autora de libros y publicaciones. Pero yo no puedo leer fríamente este currículum sin hacerme 3 subrayados. 3 subrayados que son importantes en lo que es esta función judicial nuestra de nosotros, los jueces provinciales y funcionarios, que lo digo con mucho, mucho orgullo, por la cantidad y la materia y la profundidad de conflictos que manejamos. El primer subrayado que lo hago voy a hablar de mi colega, desde el afecto, pero también desde la justicia de lo que ella merece. Ella como magistrada tiene una vastísima experiencia en el derecho privado y en el derecho concursal y de quiebras. Yo soy actualmente vocal de Cámara Civil, pero acabo de recibir la competencia concursal. Y les aseguro que todo lo que escribe, todo lo que dice, todo lo que opina Silvana es muy seguido y muy respetado aquí en nuestro ámbito. Es profunda. En segundo lugar, mi segundo subrayado es como docente. En el ámbito académico, en estos 5 años de vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, con todos sus nuevos paradigmas, con todo este empuje para adelante de las nuevas realidades que ha venido a abrazar el Código Civil y Comercial, y también con sus debilidades, tiene la capacidad de revisar los temas con anclaje y con profundidad. Lo vamos a ver ahora, enseguida, nos vamos a dar cuenta de eso. En tercer lugar, mi tercer subrayado de afecto y de justicia es como dirigente. Ella es nuestra vicepresidenta de nuestro colegio profesional. Y lo que ella tiene es servicio, es presencia, es precisa. Está muy, muy presente en estos problemas que nos convocan en las asociaciones de magistrados. Pero, termino y cierro con esto, lo más importante, voy a hablar de su persona, de mi amiga, a quien quiero tanto. Silvana es una persona generosa, escucha, da buenos consejos, en las malas y en las buenas. Tiene muchísimo sentido común, y tiene esa capacidad de poner las cosas en el centro. Y mis colegas jueces y funcionarios provinciales, el sentido común es el principal sentido de justicia. Así que con todo aprecio y cariño, Silvana, tenés el camino abierto para que escuchen el calibre de persona, de magistrada, de docente y de representante que sos. Gracias, gracias por invitarme a presentarme. Bueno, gracias Mónica. Vale. Sabíamos que cuando te invitábamos a presentar a Silvana no ibas a escaparle y no le escapaste. Fundamentalmente creo que
la describiste perfecto. Bueno, si bien nosotros somos amigas desde lejos, pero creo que esa es la Silvana que yo conozco también. Y bueno, hay que decir que, bueno, no solo Silvana es una gran camarista, como decimos acá, civil, sino Mónica también. Y así que bueno, creo que falta solamente escucharte, Silvana, así que gracias Mónica, gracias Ariel por la presentación tan linda. Y bueno, gracias Silvana a vos por poder compartir con nosotros. Y así que bueno, ya te dejamos en uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad que recibo con beneficio de inventario tantos elogios porque creo que están fundados en el afecto, fundamentalmente. Gracias Mónica, antes que nada, y bueno, Silvina Furlotti y Ariel Ariza por convocarme a este ciclo de charlas que organiza la Federación Argentina de la Magistratura. Debo confesarles que cuando me plantearon este desafío de esta presentación, volví sobre mis pasos y pensé que siempre he estado convencida de que la formación continua es la garantía de la inamovilidad de los jueces. Y en ese sentido, desde la formación de la magistratura, tengo la plena convicción de que el intercambio de experiencia entre pares es la más poderosa herramienta de capacitación entre jueces. De allí que esta tarde voy a tratar de que reflexionemos juntos acerca de algunos ejes que se suscitaron con motivo de esta pandemia que nos ha sorprendido a todos y que nos ha llevado a mí particularmente a plantearme cuáles son los límites tolerables a las restricciones de las libertades individuales de los ciudadanos. Como jueces nos vamos a enfrentar, ya nos estamos enfrentando y en la pospandemia vamos a tener muchos conflictos donde vamos a tener que encontrar el punto de equilibrio en el límite tolerable entre esta tensión que se genera entre el respeto a la salud pública y los derechos humanos, derechos personalísimos y libertades individuales de los ciudadanos. Ese va a ser mi primer eje de reflexión. Y en un segundo lugar, otra preocupación que se nos ha suscitado a todos quienes estamos en la función judicial es preguntarnos acerca de si el ordenamiento jurídico vigente es autosuficiente para dar respuesta acabada a estos conflictos generados por la pandemia, o por el contrario, como opinan una importante cantidad de autores, va a ser necesario el dictado de una legislación especial para enfrentar los conflictos tanto en lo patrimonial como en lo extrapatrimonial. Tengo que empezar haciendo una mera referencia del marco jurídico en el que nos encontramos. En las postrimerías del año 2019, ya con la ley 25.541, se declaró la emergencia pública, económica, financiera, fiscal, provisional, social y sanitaria, la cual iba a durar un año, esto es, hasta diciembre del 2020. Ocurre que en febrero, el 20 de febrero, la Organización Mundial de la Salud ya admitió que estábamos en una situación de una potencial pandemia. Y pocos días después declaró la pandemia, en estado de pandemia, a la humanidad. Pandemia entendida como una enfermedad epidémica que se extiende por muchos países y que ataca a casi todos los individuos de una región o de una localidad. Esto provocó a los fines legislativos que se dictara el primer decreto, el decreto 260 de 2020, que a veces se confunde con el posterior 297, que prolongó la emergencia sanitaria por un año, con lo cual en la Argentina estamos en emergencia sanitaria hasta el 12 de marzo del 2021, por ese decreto 260 de 2020. Y recién, luego, el 19 de marzo, ya declarada la pandemia, el decreto 297
es el que declara este aislamiento social preventivo y obligatorio, bajo apercibimiento de figuras penales, artículo 205 y artículo 239, con penas privativas de la libertad por quien violare la normativa y pusiera en peligro, o introdujera o propagara esta enfermedad COVID-19. Y también a quien desobedeciera o se resistiera a la autoridad que pone en práctica la política sanitaria dictada por los estados para enfrentar esta pandemia. Pero en lo que a mí me interesa respecto de los límites tolerables a las restricciones, un documento de suma trascendencia fue dictado muy poquito después, el 10 de abril del 2020, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una resolución que se llama, o tiene el nombre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, alertó a los estados parte de todas las Américas que si bien debían ocuparse de la atención y la contención de este COVID-19, debían hacerlo con el pleno respeto de los derechos humanos de la población. Aquí genéricamente está puesto el primer límite. Tenemos que enfrentar la pandemia, tenemos un problema de salud pública que nos compete a todos, pero están los derechos humanos fundamentales que no podemos abandonar y debemos respetar. ¿Y cuáles son los parámetros que esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos plantea y que creo que deben ser los ejes que vamos a tener que manejar cuando tengamos conflictos? Primero, el principio de legalidad. Todos sabemos que los derechos se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, porque así lo establece la Constitución. Tiene que haber una ley. Aquí ya los autores constitucionalistas cuestionan que a través de un decreto de necesidad de urgencia se haya prolongado una emergencia sanitaria que fue dictada por ley. Pero estamos dentro del ámbito de la legalidad propia de los tiempos de emergencia que corremos. El segundo es la necesidad de restringir la libertad de los particulares. Cuando hablamos de necesidad, hablamos de que sea grave, inminente, la amenaza real a la salud de la población. Para que el Estado me pueda restringir mi libertad, tiene que haber una real amenaza. Ahora bien, para determinar cuándo hay necesidad y cuándo no la hay, se requiere evidencia científica. Se requiere saber cuáles son los tiempos de incubación, cuáles son los modos de propagación, cuáles son los pronósticos, cuáles son los diagnósticos, y todos sabemos que la ciencia en este momento tiene más dudas que certezas. Un gran maestro mío, el doctor Juan Carlos Palmero, siempre me dice, cuando la ciencia es certera, el derecho reacciona con mucha facilidad. El problema es cuando la ciencia tiene incertezas. Y aquí tenemos un mal que todavía no tiene cura, tampoco tiene vacuna, y la evidencia científica para determinar si está justificado que se restrinja o a veces se suprima la libertad individual en pos del cuidado de la salud pública, debiéramos guiarnos por una evidencia científica que evidentemente aquí no tenemos en forma definitiva. La tercera, que creo que es la más importante y los jueces estamos acostumbrados a practicar el test, es la proporcionalidad. Eso significa que la restricción o la suspensión de los derechos debe ser la única vía que tienen él o los estados, como decía Ariel, porque están los estados provinciales, municipales, intendencias, para afrontar. Y deben evaluar que el perjuicio o afectación al derecho que se hace no sea mayor al beneficio que se pretende obtener. No puede tomarse una restricción excesiva cuando el beneficio que se obtiene con esa restricción es inferior al perjuicio que se ocasiona con la restricción. Test de proporcionalidad, balance de proporcionalidad de medio y efecto. Y por último, y no menos importante, el principio de temporalidad. Una gran jurista cordobesa, Delia Rubio, plantea que la pandemia no da un cheque en blanco para que el Estado restrinja sine die las libertades individuales, porque solo se justifica por el tiempo estrictamente necesario
por las exigencias de la emergencia y por las exigencias de la salud pública. Entonces vamos a tratar de ver qué es lo que ha sucedido, cuáles son las situaciones que ya hemos vivido a la luz de estos principios: legalidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad. Apenas los primeros trabajos doctrinarios de derecho privado que surgieron con la pandemia dijeron que la pandemia nos encontró con un estado de hiperconectividad física y cibernética, lo cual fue catastrófico para la transmisión del virus, porque debido a la hiperconectividad se contagió el mundo a través de la transmisión, pero fantástico desde el punto de vista de la transmisión de conocimientos y de las alertas que significaron para los estados que todavía no tenían el problema, advertir cómo los estados que ya estaban transitando por el problema acababan. Y de esta forma actuar de mejor medida. Pero yo le agrego, este pensamiento es de Graciela, le agrego a Graciela Medina que también nos encontró en una etapa de hiperexaltación de las autonomías individuales. En materia de derecho privado, la constitucionalización del derecho privado y la consagración a través del Código Unificado de esta armonización tan esperada del derecho interno con los tratados internacionales que el Estado ya había suscrito, nos encontró en un auge absoluto de la autonomía, de la facultad de dictarnos nuestras propias normas. Piensen en materias de niñas, niños y adolescentes, el adelantamiento de la adultez a los 16 años, para poder decidir sobre derecho vinculado con la salud y con el ejercicio de los derechos personalísimos, un adelantamiento, esta capacidad progresiva. En materia de restricciones a la capacidad por razón de salud mental, la guía o parámetro de todo el tratamiento de la restricción de las personas afectadas en su salud mental tienen el respeto a la mayor autonomía residual posible de la persona con discapacidad. Se cambió el sistema de sustitución y representación paternalista del Código Decimonónico y se pasó a un sistema de apoyo, de acompañamiento, de respeto a los gustos y preferencias en clave de convencional y de los tratados constitucionales, puntualmente la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. En materia de familia, la voluntad procreacional como tercera fuente de filiación. Es suficiente que el progenitor tenga voluntad procreacional para que se pueda crear a través de las técnicas de procreación humana asistida un nuevo vínculo filial que no esté basado ni en la adopción ni en la naturaleza. En materia de uniones convivenciales, que si bien existe el derecho a no contraer matrimonio, la ley ha aceptado que se puede ejercitar ese derecho, pero le ha puesto un límite a esa libertad fundada en el principio de solidaridad, de asistencia y de protección de la vivienda. Pero nos encontró la pandemia en una gran exacerbación de las libertades en ámbitos que antes estaban gobernados por el orden público. El ejercicio del derecho al nombre. En el derecho privado van a encontrar en el ámbito extrapatrimonial una gran apertura. En materia patrimonial, tal vez los microsistemas moralizantes, como son el estatuto del consumidor, el derecho laboral, la restricción a la libertad de contratar en función de parámetros de constitucionalismo social, quizás estaba menos notorio, pero había una exacerbación. Y esta pandemia nos ha provocado volver varios pasos para atrás en cuanto a esta facultad de dictar nuestras propias normas, autonomía, facultad de conducirnos con la menor injerencia posible del Estado en nuestras decisiones personales e individuales. ¿Cómo les suena? Eso venimos repitiendo, la autonomía como eje, y ahora sentimos vuelto muchos pasos para atrás en nuestras libertades indiscutidas. Este marco libertario con el decreto 297, y al mes ya había otras 70 normativas
de distinta jerarquía restringiendo actitudes, nos ha llevado a que hemos perdido la capacidad de libre locomoción, la capacidad de ejercer nuestra profesión, la capacidad de recrearnos, la capacidad de reunirnos con nuestros familiares. Entonces la restricción es importante, y entonces tenemos que empezar a pensar a dónde se encuentra el equilibrio. Y yo voy a tratar de contarles algunos casos puntuales que ya han llegado a los estrados judiciales. Derecho a la libre circulación. El aislamiento restringió y suspendió con el propósito de lentificar la propagación del virus. Eso provocó la primera tensión entre el derecho individual y el derecho colectivo a la salud de toda la comunidad. ¿Hay precedentes legislativos de esta prevalencia? Y sin duda que los hay. Les recuerdo algunos: la ley 12331 o ley de profilaxis de enfermedades venéreas establecía una hospitalización forzosa. ¿Por qué? Porque se restringe la libertad de un particular en pos de lograr el beneficio de la comunidad. La ley 12331, la ley de enfermedades venéreas, la ley 22953, que es la ley antirrábica, también exige un tratamiento gratuito pero obligatorio. Restringe mi libertad si estoy en situación de sospecha de tener rabia. La ley 22909 de vacunación obligatoria. Esta ley dio lugar a fallos que llegó a la Corte y por todos conocidos, en donde algunos progenitores planteaban la resistencia a la vacunación obligatoria de sus hijos, y la Corte se dejó sentado claramente que las decisiones individuales en materia de salud no están protegidas constitucionalmente en la medida que pongan en riesgo la salud pública del resto de los integrantes de la sociedad. Aquí queda claro: derecho individual a vacunar o no vacunar versus derecho del resto de la comunidad a evitar el contagio. Entonces prevalece el interés público sobre el particular. Pero estas restricciones de estas leyes indudablemente eran mucho menos absolutas que las que genera el decreto 297. ¿Cuál fue el primer exceso que se vio y que hoy está llegando a la Corte? Ustedes saben que apenas se dictó este decreto, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, dictó un protocolo de acceso y egreso a su provincia, con medidas tales como que el transporte de carga no podía ir con acompañante, y si lo detectaban a un transportista con acompañante, lo detenían y lo escoltaban a la zona geográfica de egreso de la provincia. Esto es, cerró la provincia de San Luis. ¿Qué generó? Ustedes saben que la actividad agropecuaria está exceptuada de la cuarentena. Entonces, con motivo de esto, estos protocolos tan estrictos dieron lugar a que la Sociedad Rural de Río Cuarto, junto con una asociación de fomento rural de Alchiras, una asociación civil de transportistas y un consorcio de camineros, iniciaran un amparo ante el juez federal de Río Cuarto. El juez federal de Río Cuarto le ordenó al gobernador puntano que arbitre los medios necesarios para proceder a la apertura de la circulación de la Ruta Nacional 8, la Ruta Nacional 30, los caminos vecinales que existen entre Córdoba y San Luis. Pocas horas luego de esa decisión, el juez federal de San Luis dictó una medida cautelar por la cual sostiene que son válidas las medidas que está implementando el gobernador puntano, y el fundamento es que el perjuicio es conjetural, y que el objetivo que tiene el gobernador de San Luis es garantizar el derecho a la salud, preservar la salud pública evitando la propagación del virus, y orientadas las medidas al mantenimiento del actual estado sanitario y epidemiológico de la provincia, que lo consideran mejor que el que tenemos en la provincia de Córdoba. Un cerramiento de los límites, bueno, esta cuestión generó, obviamente, que el juez de Río Cuarto, del interior de nuestra provincia,
considerara que el juez federal de San Luis es incompetente, y como no hay una Cámara Federal superior común de ambos, esto va camino a la Corte. Obviamente, el abogado constitucionalista cordobés que defiende a los amparistas considera que esto tiene gravedad institucional, están en todos los artículos 9 a 12 de la Constitución, la Constitución no admite aduanas interiores, ni medidas que impidan el libre tránsito en el territorio nacional, la emergencia no está por encima ni suspende la Constitución, dice el letrado, y la cautelar importa violación a derechos constitucionales de miles de personas del sur cordobés por medidas irrazonables, desproporcionadas y arbitrarias. La decisión está en manos de la Corte. Como ven, por un lado derecho a la salud, por el otro derecho individual de productores agropecuarios que pueden ser propietarios de tierras en San Luis de ejercer una actividad que está exceptuada de la cuarentena. Dos derechos en pugna, y la Corte va a tener que ver si interviene cuál prevalece. También el derecho a la libertad de prensa estuvo en cuestión en San Luis, porque el gobernador de San Luis prohibió el 14 de febrero de 2020 el ingreso de revistas y diarios a su provincia, un poco contrariando el derecho a la libre información, que es parte esencial de un Estado democrático de derecho. Y el Ente Nacional de Comunicaciones también anunció que controlaría el portal de Internet para vigilar los fake news, medida que luego fue desmentida, según informa un diario local. Puntualmente, para cerrar este tema de la libertad de circulación, el protocolo general de prevención policial del delito de fuentes digitales se dictó por resolución 144 de 2020. La ministra de Seguridad manifestó que va a tener durante la emergencia esta facultad de ingresar a las fuentes digitales para evitar la comercialización, distribución, transporte de medicamentos apócrifos. En la medida que el objetivo del ingreso a las fuentes digitales quede circunscripto a ese objetivo, podrá superar el test de constitucionalidad. El problema es cuando se ingresa a las fuentes sobre pretexto de un motivo y se obtienen datos con fines distintos. De hecho, el gobernador Capitanich de Chaco, por ejemplo, pidió a las empresas telefónicas que les permitan los números de los usuarios de los teléfonos a los fines de controlar el comportamiento frente a la pandemia. Yo desconozco cuál fue la respuesta, solo les digo que en Estados Unidos hay un famoso caso, Carpenter, en donde la Corte americana le dijo a las autoridades administrativas locales que no podían acceder a la información sobre el posicionamiento geográfico de los usuarios de los dispositivos móviles, salvo que exista una orden judicial otorgada con el fin de la persecución del delito. Esto es, no pueden usar una base de datos y geolocalizar a los usuarios de los teléfonos móviles con el objetivo expreso de controlar el comportamiento frente a la pandemia, pero que puede ser utilizado con fines que no son los sugeridos. Otro de los derechos ya dentro del ámbito del elenco de derechos personalísimos del que goza la persona humana, que es eje central del ordenamiento, es el derecho a la privacidad o a la confidencialidad. Ustedes saben que nosotros gozamos en la Argentina de una ley de protección de datos personales, la ley 25326, que considera datos sensibles a todos los que están vinculados con la salud de su titular, y regula su uso. Y cuando está en juego el orden público, no obstante estar en juego el orden público, tiene tres prohibiciones bien claras. Primero, no se puede develar la identidad de los pacientes. Segundo, no se puede transferir datos a terceros. Y por último, no se pueden usar los datos con fines que no sean estrictamente médicos. ¿Y por qué tanta prohibición? Porque los datos vinculados con la salud de una persona tienen una alta potencialidad discriminatoria. Es un avance a la esfera de reserva que todas las personas tenemos derecho a mantener dentro de nuestra intimidad.
Ocurre que estamos con un virus contagioso, con un virus que todavía no tiene vacuna y que todavía no se conoce la cura. Entonces aquí el peligro de la utilización de los datos apunta a evitar estigmatizaciones discriminatorias. Si ustedes se remontan a la historia, van a encontrar casos que hoy nos conmueven a nuestra sensibilidad. Por ejemplo, en 1900 en San Francisco, Estados Unidos, se ordenó la cuarentena de un barrio, el barrio Chinatown, por miedo a que sus habitantes transmitieran la fiebre bubónica. No había ninguna evidencia científica de que los habitantes de ese barrio tenían mayor potencialidad de contagio. No obstante, se los cerró, pero no para protegerlos, sino para aislarlos del resto de los integrantes de la comunidad. En 1894, en Milwaukee, también en Wisconsin, se aisló una población humilde por considerarlo que eran portadores más peligrosos de la viruela, con un alto índice de discriminación y violando todos los tratados internacionales. En los años 20 se hicieron campañas de cuarentena a trabajadoras sexuales, atentas todas las socias de AMJA, porque se las consideraba potenciales transmisoras de enfermedades venéreas, pero no se hacía la misma cuarentena a los clientes que interactuaban con ellas. Esto es producto de una estigmatización discriminatoria inconcebible en la actualidad. Y más recientemente se hizo un aislamiento homofóbico a los portadores de HIV, sin ninguna evidencia científica de que el HIV pudiera transmitirse socialmente. Es una nota de color, las revistas de la nobleza mostraban como Lady Di, en uno de sus recorridos, se sacó el guante y le estrechó la mano a un paciente portador de HIV, como claro mensaje a que ese contacto no era susceptible de provocar contagio, porque en ese momento se los aislaba sin evidencia científica de que esa era la vía de contagio. De ahí volvemos allá, la necesidad. Tiene que haber necesidad y proporcionalidad en la medida que tomamos en relación al beneficio hacia la salud pública que vamos a lograr con su concreción. Argentina comenzó con contagios en los estratos sociales medios y altos, porque el virus vino a través de los aeropuertos, pero lamentablemente, como era esperable, hoy el foco más grave está en los barrios más vulnerables o en los barrios donde se vive de forma hacinada, de modo que hay que estar alerta a evitar repetir estas historias discriminatorias del pasado con pretexto de enfrentar la pandemia. Otro tema preocupante y también vinculado con la confidencialidad es el uso de las aplicaciones móviles. Ustedes saben que en Corea del Sur se utiliza la aplicación móvil como forma de diagnóstico y para controlar el comportamiento de los infectados. Es claro que en un Estado democrático no es legítimo que el Estado adopte medidas de seguimiento y de rastreo de las personas, porque eso atenta claramente contra nuestra libertad. La preocupación se genera porque el Ministerio de Salud lanzó una aplicación, COVID-19 Ministerio de la Nación, que tuvo réplicas, creo, Silvina, rectificame, en Mendoza y en Santa Fe, a través de un software o una app, que el software pide el DNI, el correo electrónico y el teléfono celular. El aliciente es que la aplicación es voluntaria, de modo que quien se acepta utilizar la aplicación no va a poder, sin contrariar sus actos propios jurídicamente relevantes anteriores, cuestionar la afectación a su derecho a la privacidad. Obviamente en Corea del Sur es obligatorio y de allí el cercenamiento es mucho más claro. Obviamente es altamente intrusivo de la privacidad la geolocalización de las personas sobre pretexto de cuidado del derecho a la salud. Tal vez podemos decir que supera el test de proporcionalidad una aplicación que se
se decretó por decreto 432 del 2020 de la Jefatura de Gabinete y un decreto 1771 de la Dirección General de Migraciones, que se utilizó solamente para los viajeros que ingresaban al país provenientes de países con altos índices de contagio en la primera etapa de la pandemia. Allí tenía una duración limitada y tal vez podríamos decir que superaba la proporción y la necesidad porque había que, en beneficio de todos, controlar que estas personas que ingresaban al país cumplieran con las medidas de aislamiento necesarios para evitar una propagación. Otro tema de gran trascendencia tiene que ver con la atención sanitaria. Todos sabemos que es un derecho fundamental de las personas a recibir atención sanitaria y que el gran riesgo está vinculado con la escasez de recursos sanitarios que, gracias a Dios, en este momento todavía la Argentina no lo ha enfrentado porque no hay colapso de los equipos de salud hasta el momento. Sabemos que la priorización del recurso sanitario es inherente al sistema de salud. El triage, este término francés, como método de selección de a quién, cuando tengo escasos recursos, a quién selecciono para que reciba prevalentemente el recurso, es una práctica utilizada en materia de salud. Lo que ocurre es que aquí, ante el riesgo de la letalidad del virus y de la escasez que lamentablemente tenemos que prever como posible, los centros asistenciales van a tener que ser muy rigurosos en los protocolos que tiendan a asignar recursos con criterio de utilidad social, que respeten principios de equidad y protección a la vulnerabilidad, pero fundamentalmente que no utilicen criterios discriminatorios. Hay una gran tendencia a utilizar la edad como parámetro. Y yo quiero recordarles que la Argentina suscribió 2 tratados internacionales. El Tratado de Protección de las Personas Mayores de Edad, que en su artículo 5 prohíbe la discriminación en función de la edad de las personas adultas mayores, y también la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. De modo que elegir a quién le doy recurso en función de la edad es altamente discriminatorio porque la persona humana es igualmente valiosa desde la concepción hasta la muerte. Y aquí vamos a tener un montón de conflictos que van a tener que auxiliarse con los parámetros o principios de la bioética, pero que ponen en riesgo a la afectación a la persona. Las declaraciones bioéticas de España, por ejemplo, establecen que los criterios deben ser la necesidad del paciente, la gravedad de la enfermedad, la necesidad de tratamiento, la evaluación clínica de los beneficios que puede lograr los términos del pronóstico, pero nunca elegir por edad. Y tal vez lo más importante es que en la Argentina, con el Código Nuevo, se ha admitido que una persona en uso de su plena capacidad rechace un tratamiento que sea desproporcionado frente a sus posibilidades de mejoría. La muerte es inminente, irreversible, y el tratamiento solo importa una prolongación de la agonía. Esto, más allá de lo que se piensa desde la bioética, en la Argentina es legítimo, es legal. El problema es que se pretenda que esta decisión sea tomada en forma previa y sin consultar al paciente. Hace a la autonomía de la dignidad de la persona y a la muerte digna que la persona de antemano rechace un tratamiento que sea desproporcionado en función de su posibilidad de mejoría, dado la inminencia y letalidad del padecimiento, pero como decisión autónoma. No que en el protocolo mayores de 80 no va el respirador. A ver, allí tenemos una grave conculcación porque, y les digo, y también ese protocolo iría en contra de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores de Edad, que está incorporada con la Ley 27360. O sea, hay que estar alerta a esa invasión. En España, por ejemplo, el Observatorio de Bioética y Derecho de Madrid considera que las decisiones por edad de los mayores de 80 años
no pueden ser tomadas. Sin embargo, la Comisión de Bioética de Barcelona tiene un artículo que da a entender que puede ser un criterio de evaluación. Y vinculado con esto, todos sabemos también que nuestro código receptó pautas bioéticas en la investigación en seres humanos. ¿Y por qué me dirán que esto trasciende en la pandemia? Porque la incertidumbre ha acelerado los tiempos previos, los que usualmente anteceden a la invención de una vacuna. El protocolo de investigación normalmente tiene mucho más tiempo, y aquí se han achicado los tiempos por la imperiosa necesidad de obtener una vacuna. Y eso tiene dos problemas en materia de derecho de las personas que tenemos que analizar. Por un lado, lo que en Estados Unidos llaman el right of try, derecho a elegir, derecho a tratar, derecho a probar. Esto es, pacientes que, sabiendo que la medicación todavía no tuvo los testeos suficientes para ser autorizada por los mecanismos y autoridades correspondientes, ante la inminencia de la muerte, quiere probar medicación todavía en estado experimental. Todos los que hemos intervenido en amparos de salud sabemos los grandes conflictos que tenemos cuando nos piden medicamentos o nos piden prótesis que no están autorizadas y están en estado experimental, y por una cuestión humanitaria el paciente le pide a la obra social que le cubra. Bueno, derecho a probar. Y por el otro lado, la experimentación utilizando personas humanas en el ámbito de investigación. Sabemos que la investigación científica en materia de salud requiere la intervención de personas humanas. Ahora bien, la declaración del CISC y la de Oviedo distinguen entre cuando el que se presta a la investigación persigue fines terapéuticos o persigue fines de pronóstico que puedan beneficiarlo en forma individual, y cuando el voluntario no tiene ningún fin de pronóstico ni de tratamiento y que solo se presta para los beneficios de la comunidad. En este segundo caso es donde hay que tomar todas las precauciones de respeto a los derechos personalísimos de este voluntario. Principalmente, no me voy a detener porque es muy largo, pero principalmente la declaración del CISC dice que en esos casos, ante la duda, siempre debe prevalecer el interés individual del paciente al interés de la ciencia, porque es alguien que voluntariamente se está prestando a hacer todas las pruebas y los testeos que son imprescindibles para obtener una vacuna o una medicación, un antiviral, un retroviral, que sea adecuado para ir en contra de este virus tan contagioso. Sabemos que aún en tiempos de normalidad, todos los derechos reconocen límites. En el estado de crisis que nos ha provocado esta pandemia, la función social de los derechos individuales se impone en forma avasalladora, pues el Estado necesita tener herramientas para resguardar la salud pública, y hay que lograr la coexistencia de los intereses individuales con los intereses del conjunto social. La suspensión de algunas libertades individuales se justifica para darle más libertad al Estado, para restablecer la salud pública, pero el Estado debe encontrar un justo equilibrio entre la salud pública y el respeto de los derechos humanos. Hay consenso jurisprudencial que las decisiones vinculadas con la propia salud no tienen protección, como les decía, si se pone en riesgo la salud de terceros. El fallo sobre la vacunación obligatoria de la Corte, el otro fallo que ordenó el test de HIV a policías aún sin su consentimiento, esto es en forma obligatoria, es una forma de hacer prevalecer el interés general por sobre el derecho personalísimo o el derecho individual. Pero esta tensión que se genera tiene que encontrar respuesta en el principio solidarista y del constitucionalismo social, porque la salud es un derecho fundamental de las personas, pero también un bien colectivo. Aunque la Constitución no lo diga
cuando habla de ambiente, cuando habla de consumo, los tratados internacionales suscriptos por el Estado dan cuenta que toda la doctrina autoral de derecho privado argentino dice que hoy la salud es un bien público, es un bien colectivo, es un bien de todos. Y aquí me enfrento a la segunda pregunta. Me lo pregunto a mí misma, que el ordenamiento argentino es autosuficiente para darnos herramientas de interpretación, para compatibilizar estos derechos, el derecho de todos, bien colectivo, y el derecho de cada uno de los ciudadanos. Yo creo que tenemos una poderosa herramienta hermenéutica que nos brinda el artículo 2 del tipo preliminar del Código Unificado. Esta posibilidad que tenemos los jueces de acudir a principios y valores, no ya de modo supletorio, como era con el artículo 16 del Código Civil derogado, sino como criterio de integración y control axiológico, es una herramienta poderosísima porque son mandatos de optimización. Nosotros tenemos las normas internas, pero las podemos mirar a la luz de estos faros, el principio de buena fe, el principio del abuso del derecho, el principio de solidaridad. Porque si bien nuestra Constitución no tiene, como lo tiene la italiana, el principio de solidaridad integrado, es la solidaridad la que nos va a permitir al Poder Judicial ejercer control respecto de las violaciones de los derechos individuales por estas políticas sanitarias, para lograr respuestas sin necesidad de ley especial. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchos autores y queridísimos profesores que están planteando el dictado de leyes especiales. Personalmente no comparto, creo que las desigualdades que ha generado esta pandemia no se solucionan con una ley que iguale. Pónganse por un minuto a pensar la situación de un agropecuario, de un supermercadista, del dueño de una compañía de seguros, y la situación de quien tiene un restaurante, de quien tiene un gimnasio, de quien tiene una agencia de viajes. Tomar con la misma vara situaciones tan desiguales puede traer nada más ni nada menos que un peor perjuicio. Igualdad es tratar iguales a los iguales, no a los desiguales. Y aquí hay una clara desigualdad estructural, porque la pandemia nos tomó a todos, pero nos tomó de forma disímil. Entonces no es a través de la ley especial, somos nosotros, queridos amigos, los que vamos a tener en nuestras manos la necesidad de acudir en materia de derecho privado al artículo 2 y encontrar la forma de dar prevalencia en la medida que se respeten las restricciones tolerables y en la medida que podamos comprobar que la medida es razonable, es proporcionada, es necesaria, y preferentemente que tengamos una evidencia científica suficiente para decir que el beneficio que vamos a obtener es superior al perjuicio que estamos ocasionando. Y por último, bueno, la temporalidad. Hablar hoy de temporalidad cuando seguimos con el aislamiento o con el distanciamiento social, es tal vez, como decía Ariel al principio, un poco prematuro, porque hablar apodícticamente cuando estamos transcurriendo, todavía no sabemos cuál va a ser la pospandemia ni cuál va a ser la nueva normalidad. Recientemente escuché a un jurista italiano que hizo una comparación que me pareció muy atractiva, y decía, cuando el río se desborda y sale de su cauce, luego viene el regreso, y el regreso puede ser que vuelva a su cauce o que tome un nuevo cauce. ¿Cómo va a ser la nueva normalidad? ¿Vamos a volver al cauce o la nueva normalidad nos traerá otro curso, otro cauce que tenemos que modificar? Personalmente, como reflexión personal, quiero decirles que para implementar plenamente los derechos humanos, no solo debemos poner énfasis en la actividad del Estado, que es el obligado primario, sino que debemos poner la responsabilidad en todos los actores que conformamos la comunidad.
estando en juego la salud, la vida, la libertad, la educación, la alimentación, la información, los estados deben encontrar el justo equilibrio entre proteger la salud y respetar los derechos humanos. Pero la sociedad toda debe recordar que tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. Y debemos ejercerlos sin crear riesgo y daño a nuestro prójimo. Y la solidaridad que se nos exige a los particulares ya no es solo un valor moral o un valor de exigencia ética. Creo que los juristas y los jueces tenemos que saber que ya constituye un principio que está dotado de plena fuerza jurídica, que lo ha adquirido como un rol adicional integrante del orden axiológico constitucional. De modo que creo que podemos acudir al principio de solidaridad. Que aunque no esté en la Constitución, puede ser invocado a través de estos mandatos de optimización. En la emergencia tienen que subsistir los tres poderes del Estado. El derecho de la emergencia no nace fuera de la Constitución, sino dentro de la Constitución. Y ninguna emergencia confiere poderes superiores o ajenos. Por eso debemos reflexionar sobre nuestras libertades. Porque les dejo unas palabras de James Watson, que es un premio Nobel de Medicina, quien decía: algún día desaparecerá nuestra posibilidad de elegir libremente, si no pensamos ahora seriamente en este asunto. Así que los invito a que reflexionemos sobre esto. Muchas gracias. Bueno, Gracias. qué bueno realmente, Silvana. Te voy a dejar, Silvina, para que vos coordines un poco las preguntas, las inquietudes. Yo quiero felicitarte desde el punto de vista académico, desde el punto de vista asociacionista, porque más allá del nivel que ya nos anticipó Mónica, como si nos fuese a sorprender, ¿no?, lo que íbamos a escuchar de tu parte, tiene tu intervención un valor histórico realmente muy importante, porque la conmoción que operó en la sociedad como consecuencia del impacto en la modificación de nuestras pautas más elementales de desenvolvimiento, hasta ir a comprar los alimentos básicos, generó, como vos bien lo dijiste, esta serie de normativizaciones provenientes del Estado y, claro, un manto de derecho público que, con la indeterminación que tienen y la incertidumbre que generan las etapas de emergencia, que para colmo de males generan una angustia social importante más allá de los impactos individuales. Y entonces ahí, además de los sectores de salud, que son los llamados a actuar de manera directa, en este momento estamos descansando en esta actitud heroica de los equipos de salud pública y privada, quienes tampoco pueden rehuir de la obligación de ejercer ese rol que es tan importante también para la sociedad, son los sistemas judiciales y también las universidades como fuente de pensamiento para tratar de poner marcos de referencia a este presente, tratar de explicarlo, y realmente sin entrar en cada una de las pautas tan sólidas, incluso basadas en elementos de derecho comparado que vos brindabas, Silvana, el hecho de poner en diálogo esta realidad presente del derecho administrativo que tiene como fuentes el Estado Nacional, los estados provinciales, los municipios, las comunas, agreguemos a esto, Silvana, un derecho constitucional de la emergencia fáctico que se basa en cierres de hecho de determinadas localidades, que podríamos decir es como
una especie de constitución viviente que ha vuelto a etapas primarias de nuestra organización nacional en algún caso. En este contexto, el esfuerzo de altísimo nivel intelectual que has hecho y de altísimo compromiso institucional para sacudir las conciencias y que podamos saber que el derecho público no va solo en esto, sino necesariamente complementado en ese diálogo estratégico que tienen hoy en día las dos disciplinas, es de un valor de referencia fundamental, porque esto nos permite recuperar también esa guía, esa brújula, desde la cual repensar los problemas, marcar aquellos valores de referencia que son columnas de nuestro ordenamiento jurídico, como son las libertades y los derechos que vos te encargaste de mencionar, y también el hecho de reivindicar aquello que venimos sosteniendo, que está expresado en el documento que hacíamos referencia a comienzo de esta intervención tuya, pero que vos has hecho que se coloree con un sentido de verdadero compromiso social y también de preservación de los derechos individuales, que es decir, a cada magistrado, a cada magistrada, a cada operador de los sistemas judiciales, no puede eludir esta tarea intelectualmente tan seria de repensar las limitaciones que el derecho público está poniendo en la búsqueda de la preservación de la salud pública, pero desde la seriedad y desde el carácter basal que tienen esas libertades que nuestro derecho privado fue construyendo, preservando y justamente afianzando en su autonomía, como tan bien lo dijiste, a partir del año 2015. Yo, sinceramente, Silvana, te agradezco porque veo que tu intervención trasciende un poco lo que hacemos habitualmente en los coloquios y nos da el otro costado del problema sobre el que nos estaba faltando esta posibilidad de pensar el mundo jurídico como una complejidad que lo es, y los problemas de nuestra sociedad con todos los elementos vitales que podemos tener a nuestro alcance, como son estos núcleos del derecho privado basado en los derechos humanos a los que vos hiciste tanta referencia. Te felicito en lo personal y como amiga, y me reconforta tu intervención. Gracias, Ariel. Gracias, muy amable. Gracias, Silvana. Realmente, como dice Ariel, bueno, fue muy reconfortarte escucharte, porque por ahí como que uno no se detiene a pensar estos temas, o los vas viendo muy por arribita, y darnos este minuto y querer generosamente compartirlos con nosotros cuando te invitamos, y sumarla, bueno, a Mónica, que seguro ya algo va a agregar también. Bueno, para nosotros es maravilloso. Bueno, las felicitaciones son infinitas, creo que Valeria te las va a leer enseguida, y es un tema que, bueno, que se viene, y también me parece que muy vinculado con esto, también se viene el tema de la intimidad, ¿no? Y los contagiados de COVID, y viste, a nosotros nos pasó que, bueno, tuvimos un asociado con COVID, y pusieron su nombre en la prensa, inventaron, bueno, todas las historias que se ocurran, cómo se contagió, a quién contagió y demás, y cuando yo hablaba por teléfono, porque estaba bien, me decía, pero es que es todo mentira, yo solo he hecho trabajar, y pasé a ver a mi hermano, y ahí me contagié, y no sé qué, y mi hija, bueno, y todo ese dolor creo que tenemos que pensar, ¿no? Como, viste, como integrantes de las asociaciones y colegios de magistrados y magistradas, que se viene esto, ¿no? Cómo defender a nuestros asociados y asociadas de estos ataques. Está bien, somos personas públicas y demás, pero ¿es necesario poner nombres y todo eso o no? Entonces, bueno, también es un tema que hay que ir planteándolo, porque, bueno, un tema que lamentablemente se va a venir, y bueno, vamos a abrir. Le voy a dar la palabra a Mónica, que seguro también va a querer cerrar esta maravillosa charla, así que bueno, Silvana, gracias infinitamente de nuevo, como siempre. Es un placer escucharte, y ya te vamos a ir leyendo todas estas felicitaciones que son increíbles, pero antes vamos a escuchar a Mónica.
Bueno, me ha interpelado Silvana, he estado tomando apuntes permanentemente. Como operadores judiciales, sin duda, tenemos esa poderosa herramienta que es el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, pero yo aquí entre mis pares y Silva, con vos, que muchas veces hemos hablado, tantas veces, en tantas situaciones donde hemos tenido que reflexionar juntas problemas, la peligrosidad que puede llegar a tener el expediente del bien común mal utilizado y desviado, ¿no? Que puede conducir a brutales y descomunales autoritarismos si uno no los pasa por ese test y ese tamiz del principio de legalidad, de necesidad, como vos bien dijiste, de proporcionalidad y de temporalidad. Y eso nos va a saltar a nosotros en los conflictos judiciales, en los casos, como dice el artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y bien me parece, y coincido con vos, Silva, que efectivamente ninguna ley va a poder contener la cantidad de casos diversos, de situaciones, de derechos en conflicto que van a entrar a colisionar y que vamos a ser nosotros los operadores judiciales los que vamos a tener que entrar al caso concreto y resolver, así que no tengo más que coincidir con vos que realmente no me parece que una ley ómnibus pueda venir a resolver esto, sino el sentido común, los principios generales, los tratados internacionales. Y sobre el caso, porque cuando empezamos con las generalizaciones es cuando me parece que nos equivocamos, así que me ha parecido profundo, muy sesudo y muy pensado todo este camino de razonamiento que en definitiva vos nos has marcado. Así que bueno, nada, me imaginaba que iba a ser así. Muchas gracias. Un placer. Me quedan tus apuntes guardados para el próximo amparo que nos estalle en los expedientes. Bueno, después nos pasamos. Claro que con la intimidad, Silvina, ya hay un fallo de un millennials que publicó por redes que una persona estaba internada, contagiada de COVID, y resulta que era una noticia equivocada, llegó a la justicia y ya tiene condena. Indudablemente la pandemia nos tomó hipercomunicados y sabemos que las redes sociales son medios vertiginosos de difusión y cuando la noticia no es verdadera se le suma un agravante que genera un conculcamiento no solo de privacidad, sino de la honra, de la dignidad, que es eje central. Tenemos mucho para pensar desde la persona humana con esto que estamos atravesando, y que solo estamos viendo los primeros efectos, pero nos vamos a enfrentar lamentablemente a muchos más. Totalmente, sí. Lina, solo me gustaría agregar a partir de tu comentario, y bueno, como dato que va un poco en consonancia con el sentido de la exposición, que en el día de ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un documento sobre derechos de los pacientes, derechos humanos y pacientes con COVID. El documento es muy valioso y me parecía que lo podíamos dejar disponible en el chat, así que si a alguno le interesa consultarlo, en este momento ya lo estamos dejando también subido al chat de esta reunión. Perfecto, muchas gracias. Sí, gracias. Vale, no sé si querés leer alguna de las felicitaciones a Silvana para después ya ir cerrando. No sé si hay preguntas, ¿no? Es que hemos quedado todos estoy viendo muchas, como muy choqueados, felicitaciones. Silvana. Exacto, sí. Exactamente. Silvina, doctora Eloísa Saco, gracias a ti, Silvana, brillante, brillante, pone ahí en el chat. El doctor Francisco Juvenbas también, excelente, Silvana. Muy buena exposición, el doctor Sergio Consentino, felicitaciones, gracias. Luego Eloísa nos agradece también a la FAM por organizar este evento y por dar este espacio a Silvana, impecable su análisis, que sí o sí nos lleva a efectuar una serie de reflexiones en aras a defender los derechos. En cada uno está la labor como personas involucradas en el ámbito de la justicia. También Daniela Fuentes dice, excelente exposición, clarísima, coincido con la reflexión relativa a la necesidad de ponderar
los derechos en pugna, sin olvidar la responsabilidad social de cada persona y la solidaridad. Luego Ángeles Barreda también hace su aporte diciendo que los caminos para la reconstrucción de los derechos vulnerados son amplios. María Belén Carrol, gracias a la FAM por esta excelente presentación de la doctora Chapero, por compartir tan valiosas reflexiones. Quiero decir que a partir de mañana seguramente, doctora, esta disertación va a estar subida a nuestro canal de YouTube, de donde también llegan felicitaciones y nos lo van compartiendo también en este chat. Especialmente ha sido Noelia Roland quien suma el aporte de una excelente exposición a la doctora Chapero. Por el momento no estoy viendo ninguna consulta o pregunta o inquietud. Dejamos abierto si lo hubiese por parte de quienes han estado aquí desde las 18 horas y siguen estando, porque la verdad es que seguimos con el número de participantes, así que por ahora solamente agradecimientos y muchas felicitaciones, doctora. Ha estado brillante. Muchas gracias. Bueno, de nuevo Silvana y Mónica, gracias desde FAM, gracias por compartir y seguro que esta va a ser la primera de muchas charlas que vamos a tener con ustedes. También veo que está el doctor Pancho, que también seguramente lo vamos a sumar, está Sergio Consentino, que es el vicepresidente de Neuquén, que también seguro que Sergio algo vas a tener que hacer con nosotros, y bueno, y seguimos sumando gente, y de todo el país, como decía Mónica, tratamos que esta capacitación de FAM sea lo más federal posible, y nos encanta compartir con las distintas provincias, realmente siempre nos vamos con las manos llenas, y agradecer al público que nos sigue, que realmente con sus reflexiones, sus preguntas, siempre aprendemos. Bueno, como siempre agradecer a Ariel el espacio, a Vale la infinita ayuda, porque si no fuera por Vale creo que esto no se hace, y siempre a mis queridos francos, que es el apoyo logístico. Los franquitos son como no sé, dos mellicitos ahí que se llaman los dos iguales, y siempre están ahí a disposición, ayudando y demás en toda la parte técnica que a nosotros nos cuesta un poco más. Así que bueno, los esperamos en la próxima capacitación, ojalá estemos a la altura de esta. Gracias Mónica, y bueno, gracias Silvana de nuevo. Así que gracias a todos y todas por compartir con nosotros, y bueno, a cuidarse.